Padre Santo, habla a nuestro corazón. Guíanos con tu Santo Espíritu a entender tu palabra. Y edifícanos y nutre nuestros espíritus por medio de ella. Haz la obra, Señor, si acaso algún israelita oye este tema y le dé de bendición que pueda compartirlo. Gracias, Señor, por el privilegio y por el honor que me das a este servidor, a este humilde servidor, Señor, para exponer tu palabra. Bendito sea, Señor, gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahí está nuestra plática, el título de nuestro tema, una visión para fe y esperanza, basados en Ezequiel 37, del 1 al 14. Así dice Ezequiel, que vio una visión, vio un valle, y dice que ese valle estaba lleno de huesos, pero esos huesos no eran de animales, esos huesos eran de personas, de humanos que murieron en cierto tiempo. Bueno, es una visión, recordemos que es una visión que ve Ezequiel. Pasamos a la siguiente. Por medio de esto, a la luz de esto, podemos pensar lo siguiente: sin Dios no hay vida. Sin Dios todo es muerte y desolación. Acordémonos cuando nosotros leemos en Génesis capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Primer versículo, segundo versículo dice, y la tierra estaba, ¿de qué modo? Y la tierra estaba desordenada y vacía. La tierra estaba desordenada y vacía. Una vida sin Dios es una vida desordenada y vacía. Una persona que no tiene a Cristo como su Salvador personal está viviendo una vida desordenada y vacía. Y nosotros vamos para leer lo que dice los primeros dos versículos de Ezequiel 37. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos. Se usa aquí un superlativo. Y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, dice secos en gran manera. Muchísimos, entonces quiere decir que representaban esos huesos una gran cantidad de personas, una gran cantidad de seres humanos. Pero también nos dice secos en gran manera. Esto nos indica también el tiempo que tenían esos huesos de estar así, el tiempo. Entonces, si nosotros recordamos el cautiverio de los israelitas cuando fueron llevados por Nabucodonosor a Babilonia, Dios les dijo por medio de su siervo el profeta Jeremías que iban a estar 70 años en cautiverio. Imaginémonos los huesos de una persona después que murió por 70 años. ¿Cómo lucirán esos huesos? Pero aún nos vamos más allá. ¿Cómo lucirán los huesos de una persona que tiene 2000 años, 3000 años de haber muerto? ¿Cómo lucirán esos huesos? A lo mejor ya ni existen huesos, puras partículas, puros átomos de esos huesos.
nosotros vemos en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos habla y nos dice, por medio de su carta a los Efesios, nos dice lo siguiente. Efesios capítulo 2, versículo 1 de esta carta a los Efesios. Se los leo, dice así lo siguiente. Y Él os dio vida a vosotros. En una versión de la Biblia más actualizada, dice, y Él dio vida a ustedes. Y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Dice aquí, allí nos está diciendo el apóstol Pablo que una persona que no tiene a Cristo como Salvador, aunque esté viva, está viviendo como si estuviera muerto en sus delitos y pecados. Delitos, quebrantando las leyes de Dios, quebrantando el mandamiento divino, está viviendo en delitos y pecados. Entonces Pablo dice, está muerto, y casi parecido a los huesos, una osamenta. Estamos aquí hablando en un lenguaje espiritual, ¿verdad? Efesios 2:1. Bien, llegamos al primer número romano, o en primer lugar, una visión para fe. ¿Cuál era el propósito de la visión que Dios le dio a este siervo? La visión de este siervo, del profeta Ezequiel, la iba a compartir con el pueblo de Israel. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nos aplicamos la palabra de Dios, y luego, después de haber entendido y habernos aplicado la palabra de Dios, ahora la compartimos con otros que tienen interés en las cosas de Dios, porque hay personas que no les interesa, que no tienen interés por las cosas de Dios, solamente en los placeres de esta vida, solamente en el wifi, solamente en el internet, solamente en TV y novelas, solamente en cosas de esta vida, pero no les interesa la palabra del Señor. Entonces nosotros vemos que la fe siempre es desafiada. La fe, cuando nosotros leemos la palabra del Señor, nos damos cuenta que la fe siempre es desafiada. Y volvemos a Ezequiel capítulo 37. Miren, lean conmigo el versículo 37, o se los leo yo. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. ¿Vivirán estos huesos? Le dice el Señor. Y contesta Ezequiel, Señor Jehová, tú lo sabes. Tú sabes si estos huesos vivirán o no. Yo lo sé. Yo lo ignoro. Pero el que todo lo sabe eres tú, Señor. Como si lo hubiera dicho, el que todo lo sabe eres tú. ¿Cuántas cosas nosotros ignoramos? El único que sabe todas las cosas es el Dios que lo sabe todo. El Dios omnisciente, el Dios omnisapiente, Él lo sabe todo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Hay por ahí. Miren, la fe es desafiada, como les decía. La fe debe dar fruto. ¿Saben que existe una fe que no lleva fruto? ¿Saben que existe una fe que es vana? La fe que no lleva fruto es una fe vana. ¿Por qué decimos que la fe lleva fruto? Porque la fe se deja ver cuando vienen las pruebas o las tentaciones. Dice la Escritura que los patriarcas fueron probados por Dios. Abraham fue probado por Dios. Dios le dice, dame a tu hijo, dame a tu único, dame a Isaac en sacrificio. Eso lo leemos en Génesis 22. Y dice la Escritura que Abraham estuvo dispuesto a darle a su hijo, al que, por medio del cual vendrían todas las promesas
que Dios le había dicho a Abraham y dice que él no se lo rehusó. Aquí nosotros analizando a fondo esto, podemos decir cómo Dios le pide a Abraham a su hijo si en él le iba a dar las promesas. Cómo iba a morir si en él se iban a cumplir las promesas. Pero Abraham por fe le responde y dice, Señor, ¿quieres a mi hijo? Ahí está. Cuando leemos más a fondo la escritura dice que Abraham creyó que Dios tiene poder para volverlo a la vida y que sus promesas se iban a cumplir, porque Dios lo iba a volver a la vida. Y allí se ve el fruto de la fe. Allí se ve el fruto de la fe. Allí se ve la evidencia que realmente nosotros confiamos en Dios. Una fe sin prueba es una fe que se presta a la duda. Dios siempre ha probado la fe de los creyentes, siempre ha probado la fe. Pero también se menciona otra cosa, se vienen las tentaciones. Y aquí me recuerda el caso de José. Dice la escritura que José fue tentado. ¿Por medio de quién? Por medio de la esposa de Potifar. Esta mujer dice que lo seguía, lo acosaba. Pero él siempre la rechazó. Y un día, cuando sacó a todos los sirvientes y quiso quedarse ella sola con él, le tiende la trampa. Dicen que José prefiere salir huyendo. Mejor que digan, aquí corrió, y en lugar que digan, y aquí quedó. Aquí quedó. José salió huyendo porque sabía que eso era pecar contra Dios y pecar contra su propio amo, que le había dado toda su confianza. Hoy día, entonces, también nosotros tenemos pruebas, tenemos tentaciones, y nosotros tenemos que dar fruto, una fe que da fruto, que vence las pruebas y que vence también en las tentaciones, para la honra y la gloria del nombre del Señor. Y en donde nosotros encontramos el apoyo bíblico. Nosotros podemos ir a Santiago. La palabra de Dios nos dice en el Nuevo Testamento, en el libro de Santiago, en el capítulo 1. Santiago capítulo 1, el cual nos dice lo siguiente. Versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Pero dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Ese es el fruto. Porque cuando haya resistido la prueba, cuando haya pasado la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Pero el que no está firme en la fe, cae. El vencido es derrotado. No pasa la prueba. Pero también hay otro versículo en el Salmo 46. Salmo 46, en el versículo 1, y quiero que esto quede muy claro en su mente y pero sobre todo en su corazón. Que dice aquí la palabra de Dios: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y hay otra versión más actualizada que dice, en los problemas. Nuestro pronto auxilio en los problemas, en las dificultades. Dios no nos abandona, aunque seamos probados y aunque seamos tentados, Dios no nos abandona. Bueno, pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente diapositiva. Miren, profetizar es el mandato divino. Profetizar es el mandato divino. Y una vez más vamos a Ezequiel 37. Versículo 4, dice así, aquí lo tengo. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Cuál era el mandato de Dios? Dice Dios a su siervo, el profeta Ezequiel, profetiza, profetiza. Ezequiel pudo decir, Señor, ¿cómo voy a profetizar a estos huesos
veces nosotros profetizamos o predicamos a gente viva, a gente que está bien de sus oídos, pero tal parece que estas personas estuvieran sordas, porque oyendo no oyen. Pero aquí el profeta se le dice, profetiza estos huesos. Él pudo haber dicho, ¿cómo le voy a profetizar a estos huesos? No tienen oídos. ¿Cómo van a oír? No tienen vida, están muertos. Y además están viejos de tiempo. ¿Cómo me van a oír? ¿Cuántas veces nosotros hablamos a las personas y tal parece que estas personas estuvieran muertas? Porque no nos responden, no nos hacen caso omiso al mensaje de Dios, no les interesa para nada, como si escucharan cualquier cosa, cualquier ruido X, y no prestan sentido, no prestan oído. Sin embargo, nos oigan o no, el que predica la palabra de Dios sabe esto. Siervo del Señor, nos oigan o no, tenemos que predicar, tenemos que hablar del Señor. Los muertos no oyen, menos los puros huesos secos en gran manera. Pero Dios, por medio de su palabra, dice, siervo de Dios, predica la palabra. Siervo de Dios, profetiza. Déjale a Él los resultados. Dejemos a Él los resultados. Nosotros tenemos que predicar a la gente. Dejémosle a Dios los resultados. Nosotros no pensemos si la gente va a responder o no. Nosotros prediquemos, responda la gente o no. Dejémosle los resultados al Señor. Ese es nuestro papel. Ese es nuestro deber. Nosotros tenemos que predicar. Entonces vemos que en lo humano, esos huesos tenían posibilidad de vida. Le dice el profeta, ¿estos huesos vivirán? Dice el Señor, no lo sé, tú lo sabes. Ahora, le dice Dios, pues profetiza a estos huesos. Profetízale. Profetízale como si estuvieran vivos, como si tuvieran oídos, como si estuvieran en pie, como si estuvieran bien despiertitos. ¿Cuánta gente hoy día, verdad, está despierta por fuera pero dormido por dentro? ¿Cuántas personas no quieren oír? Pero aquí Dios dice, profetiza, predícale esos huesos. Al fin y al cabo, tú eres mi siervo y tú tienes que hacer lo que yo te diga. Predica. Nosotros tenemos que predicar. Oiga la gente o no nos oiga, prediquemos. Y dejémoslo que Dios haga la obra. Pasemos a lo siguiente. En segundo lugar, por Romanos 2, una visión para esperanza. Esta visión que Dios está trayendo a Ezequiel, además de ser para fe del mismo Ezequiel y para fe del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, también es una visión para esperanza de Ezequiel, pero también esperanza de su pueblo. Esto es muy importante. Ahora, ¿cuál es el papel del predicador? Predicar. Pero no solamente predicar, debemos concretarnos ¿a qué? A decir la verdad. Únicamente la verdad de Dios que Él nos ha dado. No tenemos por qué tratar de engañar a la gente con otras palabras. Hoy día se está engañando a la gente con muchas cosas que no están en la Biblia. Hoy día se está engañando a la gente y se le está diciendo a mucha gente, vengan, acudan con nosotros. El que acude con nosotros se va a volver rico. Es un evangelio de la prosperidad. Hoy día
Hay personas que dicen, mira, no te preocupes por tu pecado, Dios es amor. ¿Qué le está diciendo a la gente? Aunque no te arrepientas, vive como viva, Dios es amor, Dios te ama. Pero no le dicen que Dios es santo, que Dios es justo y que Dios no dará por inocente al culpable. Y hoy día, con tal de tener mucha gente en las iglesias, se está presentando un evangelio social. Un evangelio social. Solamente comidas, solamente convivios. Y no se habla de pecado. Y no se denuncia el pecado. Tenemos que hablar de la verdad de Dios. Únicamente concretémonos a predicar la verdad de Dios. Y vamos a ver lo que dice aquí Ezequiel 37, 5 al 8. Ezequiel 37, 5 al 8 dice lo siguiente. Se los leo. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros. Y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor. Y los huesos juntaron cada uno con sus huesos. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu de vida. ¡Qué maravilla! ¿Cómo Ezequiel vio todo eso? ¡Qué maravilla! Ahora, nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento dice que llegará el día cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que la oyeren vivirán. ¿En dónde encontramos eso? En el Evangelio de Juan, capítulo 5, 27 al 29. Y los que lo oyeren vivirán. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Imaginémonos cómo va a ser ese día. ¿Cómo vio Ezequiel aquí todos estos huesos juntándose? ¿Cómo se llegará cuando sea la resurrección de los creyentes en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? A la voz de la última trompeta, el Señor Jesucristo descenderá y con voz de trompeta los muertos resucitan primeros. Imaginémonos cómo todos esos muertos van a ser una cosa tremenda por toda la faz de la tierra. Aquí fue un valle, pero cuando Cristo venga va a ser en toda la tierra, porque todos los muertos que están en Cristo van a salir de sus tumbas. ¿Y cómo va a ser aquel movimiento? Dice aquí que oyó un ruido, como los huesos se comenzaron a juntar, cada hueso con su hueso, hasta que formaron el esqueleto. Inmediatamente les cubrió, dice aquí, los nervios, y les cubrió la carne y les cubrió la piel, pero no tenían vida. Qué tremendo. Imaginémonos cómo va a ser cuando Cristo venga y se oiga su voz y todos los creyentes a nivel mundial resuciten. ¿Habrá ruido? Pensemos en ese ruido que habrá cuando todos los creyentes se reúnan, de donde sus partículas, sus átomos fueron esparcidos por la tierra, se juntarán y se formarán los cuerpos. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Pasemos al siguiente. La siguiente diapositiva. Miren, algo aquí tengo yo. Estaba, dice Ezequiel, tenía delante de él, dice, muchos huesos secos de gente que murió. Pensemos cuánta gente muerta, un gran valle, muchísimos huesos. Imaginemos, quiero yo que pensemos y vayamos al Salmo 23 que tengo allí citado. Salmo 23. Dice la palabra del Señor. Ya se lo sabe de memoria, menos mal.
pero quiero leérselo, pues no lo sabe de memoria. Que dice el Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Miren, como les decía hace rato, hace un momento, la fe nos desafía. La fe tiene que dar fruto. Hoy día llegamos a un momento de la pandemia donde se nos decía muerte por allá, muerte por acá, muerte de un vecino por el COVID. Se llegó un momento. ¿Cuántos se asustaron? ¿Cuántos se asustaron? Yo pregunto, ¿te asustaste? Cuando oíste, resulta que el vecino murió y murió de COVID. ¿Te llegaste a asustar? ¿Te vacunaste porque te asustaste? Me voy a vacunar porque a mí no me ha dado y no me vaya a dar. ¿O te vacunaste porque la empresa te obligó a que te vacunaras? ¿Cuántos nos vacunamos por miedo? Yo voy aquí al Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Qué nos indica esto? Vence el temor. ¿Ves muertos por doquier? A lo mejor nos toca la tercera guerra mundial. A lo mejor no sabemos. A lo mejor se queda en puro mague, pero resulta que allá en Ucrania sí está sucediendo una guerra y hay hermanos en Cristo en Ucrania. Hay hermanos en la... ¿Cómo le estarán viviendo esta guerra los hermanos de Ucrania? Misiles cayendo y gente muriendo, casas destruidas. ¿Cómo estarán viviendo los hermanos de Ucrania? Y esta gran amenaza de que estalle la tercera guerra mundial. Y la amenaza de que ahora se dice que van a atacar con bombas nucleares más potentes que la atómica. Se dice que la bomba atómica, cuando estalló una en Hiroshima, la ciudad fue destruida. Se dice que una bomba nuclear en este tiempo va a destruir, si Dios no lo quiera, cayera una bomba nuclear en México, se destruye la mitad de México. Y los países europeos, que son más pequeños, se dice que si una bomba cae entre los países europeos, se van 2 países europeos, son destruidos totalmente. Así está en peligro. Pero nosotros no debemos tener temor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. A veces cuando vienen las dificultades, cuando vienen los problemas, algunos hermanos desfallecen. Algunos hermanos se debilitan en la fe. Es allí donde nuestra fe debe permanecer firme, aunque otros caigan, aunque otros desmayen, aunque otros pierdan la confianza, aunque otros tiemblen de temor por las cosas que están a punto de suceder o están sucediendo. Allí debemos echar a andar nuestra fe y nosotros decir, como dice tu siervo el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Alabados sean el Señor. Pasemos a lo siguiente. Aquí vemos
nosotros vemos que el Espíritu Santo es el que da vida. Ahí está el texto. Vamos a leer Ezequiel 37, 9 y 10. Volvemos a Ezequiel 37, 9 y 10. Ya estaban los cuerpos, ya les había subido la piel, los huesos cubiertos, los tendones, toda la piel, todo, los vasos sanguíneos, todo listo. Pero faltaba que entrara el espíritu de vida. Entonces dice Dios, vamos a ver el versículo 9 y 10. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, el espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Versículo 10. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Un ejército grande en extremo. ¿Saben que esos son los creyentes? Nosotros somos un ejército de Dios. Si bien los israelitas son un ejército de Dios, nosotros por la fe en Cristo hemos sido alcanzados y también somos un ejército de Dios. Somos soldados de Dios. ¿Y para qué es un soldado? Para pelear la batalla. Hoy día, Ucrania está peleando para defender su patria, para defender su territorio por el invasor Rusia, por los invasores de Rusia, que les quieren quitar su territorio. Pero nosotros somos un ejército para pelear una batalla espiritual, porque hay guerra entre el mal y el bien. Y nosotros, como soldados de Dios, tenemos que, como un ejército, dar batalla para que el bien prevalezca y no el mal. Ese es el papel de Israel y ese es el papel nuestro en Cristo. Dice el apóstol Pablo que en Cristo hemos sido hechos un solo pueblo, porque Cristo derribó la pared intermedia que había de separación, judíos y gentiles. Ahora somos uno en Cristo. Ahora somos Israel espiritual. Los gentiles creyentes en Cristo somos el Israel espiritual. Y somos soldados espirituales para pelear la batalla espiritual en contra del enemigo de nuestras almas. Gloria al Señor. Gloria al Señor. El Espíritu es el que da vida, dijo en una ocasión nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu es el que da vida. Pasamos a la siguiente. Miren cómo Dios tan grande y tan maravilloso dotó de poder a su siervo Ezequiel. Dios pudo haber hecho lo que Ezequiel estaba haciendo, pero Dios delegó, le dio a Ezequiel, profetiza en tus huesos, y le dice, profetiza al Espíritu. Dios le dio autoridad, Dios le dio el poder a su siervo, y este siervo habló. Esto quiere decir que la palabra que habló Ezequiel fue poderosa. La palabra que habla Ezequiel por medio de este capítulo, por medio de su libro, es una palabra poderosa, porque es una palabra inspirada por Dios. Y esta palabra, si se cumplió en la visión, esta palabra se está cumpliendo en la actualidad y se va a cumplir en todo lo que tenga que cumplirse, en todo lo que el profeta Ezequiel ha profetizado. Se va a cumplir. Porque Dios siempre cumple lo que promete. Porque Dios le dio la palabra a su siervo y esa palabra es poderosa. No se nos olvide. Y además, ¿saben qué? Algo maravilloso nos reveló nuestro Señor Jesucristo. Y quiero leerse a los creyentes, a los apóstoles,
Pero también recordemos que la palabra de los apóstoles fue dada también para los que habían de creer en la palabra de los apóstoles, en la palabra del Señor por medio de los apóstoles. ¿Saben cuál es esta palabra? Nosotros lo vemos en Hechos 1:8. Esta palabra poderosa del Señor dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Con la venida del Espíritu Santo, también el creyente hoy día ha recibido poder. Nuestra palabra tiene poder si descansa en el poder del Espíritu Santo. Nuestra palabra debe descansar en la palabra de Dios y en el poder del Espíritu Santo. No debe ser una simple palabra. Porque si es palabra de Dios, no es simple palabra. Es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, esta palabra es poderosa. Gloria a tu nombre. Esta palabra es poderosa. Terminamos. Finalmente. Vamos a Ezequiel 37, los versículos del 11 al 14 está la interpretación final de esta visión que Dios le da a Ezequiel. ¿Qué nos dice aquí? Sigamos la lectura. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Así pensaban los israelitas cuando estaban en Babilonia. Así pensaban. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. ¿Y saben qué? Que eso se cumplió. Porque después de los 70 años en Babilonia, en cautiverio en Babilonia, después de Media y Persia, cuando sube el rey Ciro, entonces Ciro, que fue tocado por el Espíritu Santo del Señor, oró en su corazón y dijo que Israel podía regresar. Y les dio libertad. Y los israelitas regresan a repoblar su territorio, la tierra de Canaán que Dios les dio. Pero otra maravilla. Esta profecía ya se está cumpliendo 2 veces. Porque los israelitas fueron desterrados de su patria, fueron a la diáspora, fueron a la dispersión en el año 70, cuando fueron destruidos por Tito, Vespasiano, emperador romano. ¿Y qué sucedió? Después de esos 70 años, en el año 70 hasta 1948, casi 2000 años, los israelitas vuelven a repoblar su territorio con muchos problemas, pero allí están. Y se dice que en estos momentos miles de israelitas están regresando a Israel. Miles de israelitas están saliendo de Rusia por la guerra. Muchos miles de israelitas están solicitando su ingreso a Canaán. Están repoblando Israel porque Dios está cumpliendo su palabra que nos haría que regresar. Y ahora ahí tenemos nuevamente el Estado de Israel. Ya son 74 años de haber regresado. Qué tremendo, porque Dios cumple su palabra. Seguimos con la lectura.
Versículo 12, por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice. Y termina diciendo, dice Jehová. ¿Quién lo dice? Dice Jehová. Solamente Ezequiel es instrumento de Dios, instrumento de manos de Dios. Entonces él dice, termina este párrafo y no dice, dice Ezequiel, no, dice Jehová. Si fuera palabra de Ezequiel, no tendría tanto poder y tanta vigencia. Pero Ezequiel dice Jehová. Es decir, Ezequiel, lo que yo estoy hablando no es cosa mía, es cosa que viene de Dios. Y si es cosa que viene de Dios, se va a cumplir y se está cumpliendo. Alabado sea el Señor. Confiemos en esa palabra. No sé si hay otra imagen por aquí. Bien, aquí viene la lectura, ¿verdad? Por si acaso no la había leído. Yo solamente quiero recordarles, no perdamos la fe y la esperanza. Y me recuerdan estas dos palabras, me recuerdan a lo que el apóstol Pablo dijo en primera a los Corintios capítulo 13. Primera a los Corintios capítulo 13. Y ahora permanece en la fe, la esperanza, pero el mayor de ellos, dice, es el amor. Por eso, Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu bondad. Gracias por tu amor. Porque esta palabra no solamente fue para dar ánimo y aliento a Ezequiel, sino también a tu pueblo de Israel. Porque esta palabra, grande y maravillosa, no solamente es para dar aliento a Ezequiel y a tu pueblo de Israel, sino también a tus iglesias y a todos los creyentes de todos los siglos, hasta este día, hasta este momento y hasta el día de tu segunda venida. Cuando con tu voz potente, Señor Jesucristo, levantarás a los muertos que descansan con esa fe y esa esperanza de que un día, Señor, serán levantados. Y si a nosotros nos tocará estar muertos, también, Señor, nos levantará. Creemos en esa palabra, porque esa palabra es verdad. Señor Jesús, fortalece mi fe. Señor Jesús, perdóname si me he llevado de gritar. Señor Jesús, dame valor para poder enfrentar las cosas que están sucediendo y los rumores que se oyen. Dame valor, Señor. Que ese valor, Señor, pueda ser sentido, como lo dijo tu siervo David. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.